Siempre es un gusto encontrar, convocar, interactuar en las apuestas y las perspectivas que viene configurando y tejiendo el doctorado en Pedagogía Didáctica, en donde, pues, además del ejercicio académico, investigativo que hacemos, siempre estamos intentando generar una serie de diálogos, de debates, de tejidos con colegas pues que son muy relevantes y que evidentemente vienen a poner o aportar elementos que permitan entrar en esta dinámica de reflexión, de debate y demás. Hoy, como ustedes pues han estado viendo, tenemos pues el gusto, el privilegio de tener una colega, una amiga que viene desde España y que va a estar esta semana hoy con nosotros, luego va a estar en la Pedagógica Nacional, que también pues es una universidad con la que estamos generando tejidos. Hay varios colegas que ustedes saben que hacen parte del equipo profesoral también del doctorado, y pues esto permitió que tengamos hoy la conferencia Enseñar sin garantías, esperanza epistémica y currículum después del progreso. Esta conferencia pues la viene a realizar la profesora Bianca. Ella es profesora titular de Teoría de la Educación en el Departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación de Profesora de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, doctora cum laude en Educación con mención internacional por la Universidad Autónoma de Madrid, con un DA en Pedagogía de la Diversidad Sociocultural y licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo premio extraordinario de licenciatura, una beca de excelencia de la Comunidad de Madrid y el Premio Nacional del Ministerio de Educación. También podríamos mencionar de manera pues muy importante que la trayectoria académica de la doctora se ha destacado por sus aportes en los campos de la filosofía y la teoría de la educación, en análisis de políticas educativas y la ética profesional docente. Sus investigaciones dialogan estrechamente con el pensamiento del filósofo y pedagogo profesor Biesta, con quien ha desarrollado importantes colaboraciones, entre las cuales se destaca el libro Redescubrir la enseñanza. Entonces, pues esperamos que este ejercicio sea muy enriquecedor, que obviamente podamos hacer un debate o un análisis por lo menos profundo. Y profesora, muchas gracias por su participación, por estar acá en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Nosotros somos la Facultad de Ciencias de la Educación, junto justamente con la Pedagógica, son las dos facultades más antiguas del país en formación del profesorado, y por eso pues hacemos una apuesta lo más profunda y fuerte posible en todos estos temas. Entonces para nosotros es un gusto contar con usted y poderla tener en estos espacios para poder dialogar. Así que bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias también a Alejandra, que me ha estado cuidando antes de venir y desde que he venido, para que no me pierda, para que no me pase nada, para que sepa dónde tengo que estar en todo momento. Así que agradecer también a las personas de medios técnicos que van a hacer posible la proyección y poder compartir con vosotros esta conferencia. Me disculpo porque saben, pues me voy a forzar a usar el usted. Somos un poco mal educados en Madrid y usamos todo el rato el tú. Ustedes son los guardianes del buen castellano y el uso del usted, que es mucho mejor. Pero ya me disculparán si en algún momento se me escapa el referirme a vosotros en vez de a ustedes durante mi intervención. Preparo una presentación que va resumiendo un poco los puntos sobre los que voy a ir conversando, ¿vale? No es exactamente lo que digo, pero sí un poco que sirva de apoyo a seguir la exposición. Bueno, en las últimas décadas la educación ha atravesado un proceso lento pero profundo de desencanto. Lo que alguna vez estuvo cargado de promesas esperanzadas, de emancipación, de florecimiento democrático, de progreso social, se encuentra hoy marcado por el cansancio ideológico, la instrumentalización política y la incertidumbre cultural. El ideal histórico de progreso, durante mucho tiempo motor de los sistemas pedagógicos modernos, ha perdido cierta vitalidad. Para ser redimida, la educación debe entonces confrontar no solo sus carencias institucionales, sino también su empobrecimiento afectivo.
debe volver a ser una práctica capaz de cultivar el amor y sostener la confianza en el futuro, no mediante promesas abstractas, sino a través de formas pedagógicas que afirmen la existencia de los estudiantes como significativa, su presencia como deseada y su futuro como posible. El currículum puede entenderse como una manifestación institucionalizada de la esperanza, un gesto de hospitalidad hacia quienes llegan a la escuela sin que podamos anticipar qué permanecerá de ese currículum en ellos. En esta conferencia distinguiré la esperanza del optimismo y propondré la variación como alternativa frente a la tiranía de la innovación. Replantearé el currículum no como predicción, sino como ofrecimiento educativo fiel, una cuidadosa selección de contenidos compartidos, sostenidos sin garantías de ser asumidos. En los últimos años, los discursos educativos dominantes han desplazado el sentido del currículum hacia una función fundamentalmente utilitaria e instrumental. Se le exige a la educación, al sistema educativo, preparar para un futuro incierto, anticipar problemas que aún no existen, cultivar competencias transferibles para escenarios volátiles y cambiantes. La erosión del progreso no es solo conceptual, sino también afectiva, como decía. Muchos jóvenes, encuentro yo, experimentan hoy la educación no como promesa, sino como abandono, casi un proceso mecánico, competitivo y alienante. Lo que antes se entendía como emancipación intelectual corre el riesgo de percibirse ahora como traición existencial. Crítica sin horizonte, cambio e innovación sin sentido. La atmósfera cultural de la escuela se ha vuelto glacial, marcada por el agotamiento y el desapego. En este clima, la urgencia de un currículum esperanzado radica precisamente en su capacidad para contrarrestar ese enfriamiento emocional, afirmando la presencia de los estudiantes como deseada y sus futuros como todavía algo posible. En un contexto educativo caracterizado por la incertidumbre epistémica, la aceleración tecnológica y el debilitamiento del pacto intergeneracional, recuperar el currículum como un espacio de ofrecimiento tiene implicaciones pedagógicas y políticas significativas. Frente a la lógica de la obsolescencia programada y del rendimiento inmediato, si enseñar es ofrecer y transmitir es un acto de confianza, ¿cuál es entonces el lugar del currículum en esta tarea de conservar lo valioso? Desde una perspectiva inspirada en la pedagogía poscrítica, propongo entender el currículum como una estructura que sostiene la posibilidad del encuentro con un mundo que nos precede y que precisamente por ello puede ser recibido, cuidado y eventualmente transformado. No se trata de idealizar el currículum ni de ocultar sus funciones selectivas, prescriptivas o sus riesgos reproductivos, sino de reubicarlo dentro de una ética de la enseñanza entendida como acto de cuidado. Cuidado del mundo, de los saberes que lo hacen comprensible y de quienes en él ingresan. Pensar el currículum en términos de esperanza permite recuperar su dimensión formativa, cultural y pública. El currículum puede concebirse, en efecto, como un acto de esperanza junto a otros. Uno enseña lo que considera digno de ser ofrecido, aún sin la certeza de que será comprendido o valorado. Esta esperanza no es optimismo ingenuo, sino una posición epistémica activa, la confianza en que el conocimiento, al compartirse, puede abrir un espacio significativo en la experiencia del otro. Deseo, por tanto, presentar una visión del currículum como promesa de un mundo compartido, como una selección deliberada de aquello que merece ser transmitido. Frente a la fragmentación curricular y la personalización extrema, defiendo el currículum como un espacio común, lo que se ofrece a todos, no porque todos lo comprendan de la misma manera, sino porque todos tienen derecho a encontrar en él algo que los trascienda. La pregunta que guía lo que sigue no es meramente técnica como enseñar, sino ética, que merece ser enseñado hoy, aquí, a estos estudiantes, y desde qué posición epistémica y afectiva se sostiene esa selección. La conferencia se va a desarrollar en 4 secciones que abordan el currículum como expresión de la esperanza epistemológica, como promesa del mundo, como acto de selección ética y como pedagogía de la espera esperanzada. Todo ello para sostener que un currículum esperanzado no propone nuevas predicciones, sino una fidelidad renovada,
ofrecer contenidos duraderos como bienes comunes, abiertos a la reinterpretación mediante la variación. Bien, esperanza epistemológica como disposición docente. Esta concepción de la esperanza se alinea con el manifiesto por una pedagogía poscrítica que invita a pasar del optimismo cruel a la esperanza en el presente, recuperando aquello que en la educación aún merece ser cuidado. En otros trabajos he sugerido que la pedagogía necesita escribirse con P minúscula, no como un sistema de garantías, sino como una práctica frágil que mantiene viva la posibilidad de renovación. Es una noción que resuena con el pragmatismo de Richard Rorty, quien defiende la esperanza como algo injustificable y sin fundamento, pero vital. Para Rorty, la esperanza no requiere un soporte metafísico ni histórico. Funciona como una postura de apertura y solidaridad. Dewey, a quien Rorty retoma, John Dewey, definió la esperanza como la capacidad de creer que el futuro será de un modo indefiniblemente distinto y más libre que el pasado. Esta visión pragmatista resalta la relevancia educativa de la esperanza. No garantiza el éxito, pero mantiene viva la convicción de que algo nuevo puede suceder, puede surgir cuando las herencias culturales se ofrecen confiando en el otro. En este punto, la tradición pragmatista adquiere una resonancia renovada. Seguir su orientación implica reconocer tanto la dimensión trágica como la perfectible condición humana, evitando la parálisis, el desencanto y el cinismo. Propongo entender la esperanza epistémica como apertura intelectual y ética hacia lo que puede ser enseñado y comprendido, una disposición que sostiene el sentido en condiciones de incertidumbre, sin garantías de recepción ni de éxito. Esta idea conecta bien con el planteamiento de mi colega Fernando Bárcena, para quien, en un contexto marcado por el debilitamiento de los vínculos generacionales y la pérdida de significado de la transmisión, la educación exige asumir una forma de presencia adulta que testimonia ante los recién llegados el valor del conocimiento y del mundo. La esperanza que propongo no debe confundirse con optimismo ingenuo ni con una confianza ciega en que todo saldrá bien. Es una esperanza epistémica, una disposición del pensamiento que, sin negar las dificultades, sostiene la posibilidad de que el conocimiento, la comprensión y el sentido sigan siendo posibles incluso bajo condiciones adversas como las que vivimos. Esta esperanza no descansa en la predicción del éxito, sino en una actitud de apertura hacia lo enseñable, hacia lo que aún no ha sido comprendido, pero podría llegar a serlo. No es voluntarismo ni ilusión, sino una forma epistémica de cuidado, la confianza en que, a pesar de la fragmentación, de la crisis de autoridad o de la trivialización de los saberes, el mundo sigue siendo un espacio que podemos compartir. Esta esperanza se apoya en una ética de la no clausura. El profesor no impone el sentido, sino que lo pone a disposición de todos. El tiempo del comprender y el tiempo del enseñar no siempre coinciden. Y sin embargo, enseñar es precisamente abrir ese tiempo, incluso o sobre todo cuando no podemos controlar sus efectos en el aprendizaje de los estudiantes. No sabemos qué es lo que será aprendido. Si la innovación impone ruptura y obsolescencia, la variación ofrece otra orientación. Como en la música o la literatura, la variación vuelve a habitar motivos familiares, recomponiéndolos sin borrar su origen. Aplicada pedagógicamente, la variación permite al docente renovar las formas heredadas sin idolatrarlas y resistir el ciclo de la novedad perpetua sin caer en la nostalgia. En este sentido, la variación enlaza conocimiento y esperanza. Lo que se ofrece no es nuevo por el mero hecho de serlo, ni antiguo por conservarlo, sino refigurado de modo que siga vivo. Esta práctica ancla el currículum en la continuidad y la respuesta, más que en la disrupción y el reemplazo. Propone una comprensión no teleológica del crecimiento epistémico, no un avance lineal, sino un profundizar mediante la recomposición. La esperanza epistémica no se apoya en la anticipación de resultados, sino en una disposición intelectual abierta al otro, incluso cuando no hay indicadores inmediatos de progreso. Supone reconocer que comprender no es un acontecimiento puntual ni acumulativo, sino un proceso discontinuo, demorado y a veces invisible.
Desde esta perspectiva, el profesor no es un ejecutor, sino alguien que se expone al encuentro con otros y con el saber. En ese gesto reside también una forma de política pedagógica: resistir la lógica de los resultados, del impacto inmediato, del aprendizaje reducido a evidencia. Enseñar en este marco implica ejercer una autoridad hospitalaria, no basada en la imposición, sino en la disponibilidad. Esta disposición se asemeja a la del intérprete, alguien que media entre el mundo y los otros, que traduce sin cerrar, que expone sin dominar. Desde este enfoque, el currículum se convierte en una estructura que materializa la esperanza, no porque garantice el aprendizaje, sino porque crea las condiciones para que aprender sea posible. Su selección de saberes no responde solo a lógicas de utilidad o inmediatez, sino a una forma de fe razonada. La convicción de que ciertos contenidos siguen mereciendo ser ofrecidos, compartidos y discutidos. Es una selección cargada de sentido, en la que se inscribe una confianza en la educabilidad del otro y en el poder formativo transformador del conocimiento. Esta visión del currículum como expresión de esperanza epistémica se vincula con una concepción de la enseñanza como cuidado del mundo, de los contenidos, de los tiempos que el comprender requiere y del propio deseo de enseñar. El profesor esperanzado no ignora las dificultades, pero no se rinde ante ellas tampoco. Mantiene abierta la posibilidad de que algo pueda ser entendido, aunque no sepamos cuándo ni cómo. Confía en que lo compartido pueda, en el tiempo del alumno, despertar un gesto de comprensión o un vínculo con el saber. Esta disposición epistémica de espera recuerda la figura arendtiana de la generación adulta como aquella que asume la responsabilidad por el mundo ante quienes llegan. Enseñar no consiste en garantizar que el otro aprenda, sino en sostener la promesa de que lo ofrecido puede y merece ser recibido. Es una forma de compromiso con la apertura, una que no se retira, aunque no haya respuesta inmediata. En esa espera hay autoridad, pero también vulnerabilidad. Se enseña sin saber si se tiene razón, se insiste sin certeza de éxito. Sin esta fe razonada, es decir, sin esperanza, la enseñanza se degrada en gestión o adoctrinamiento. En un contexto donde la satisfacción inmediata, la cuantificación y la eficiencia dominan los discursos educativos, esta forma de esperanza resulta, creo, casi una práctica contracultural. Y precisamente por eso se vuelve pedagógicamente indispensable, porque sostener el currículum como horizonte de sentido es también una manera de resistir su degradación en herramienta instrumental. Bien, pues pasamos a el currículum como forma de compartir el mundo. Si las lógicas instrumentales de la innovación y el optimismo obligatorio han vaciado de sentido al currículum, el remedio no está en más novedad, sino en un sentido de fidelidad y en la práctica de la variación, como ya decía. Por fidelidad me refiero al compromiso ético de ofrecer lo que es digno. Por variación me refiero a la práctica artesana de renovarlo. Juntas, estas nociones permiten volver a imaginar el currículum como un acto de compartir el mundo, no como un mapa del mañana, sino como un texto común que se ofrece hoy. Todo currículum implica una toma de posición, decidir qué merece ser enseñado y en qué momento vital hay que hacerlo. En última instancia, a afirmar una visión del mundo y comprometerse con la necesidad de su transmisión. Enseñar no es simplemente transferir información, sino ofrecer un mundo, un conjunto de lenguajes, problemas, referencias y modos de vida que preceden a quienes enseñamos y al mismo tiempo nos exceden. En este sentido, el currículum es una forma de promesa, una promesa de un mundo compartido hecha de una generación a otra. Esa promesa curricular descansa en un doble movimiento: conservar lo que merece ser transmitido y abrirlo a nuevas interpretaciones. Es un acto de amor por el mundo, que implica fidelidad tanto hacia los contenidos mismos como hacia quienes los recibirán. En esa fidelidad al mundo compartido reside el poder formativo del currículum, no porque imponga una visión única, sino porque permite ofrecer algo común, susceptible de ser debatido, interpretado, sostenido. Esta promesa no es solo discursiva, sino también material. Se encarna en los espacios, objetos y ritmos de la vida escolar
que silenciosamente conservan la memoria de aquello que se ha considerado digno de permanecer. Frente a las tendencias actuales también que fragmentan el conocimiento en competencias performativas, perfiles de egreso, descriptores y criterios de evaluación, habría que volver a pensar el currículum como un texto común. El riesgo de la personalización curricular no reside solo en la pérdida de referencias culturales compartidas, sino también en la disolución del sentido mismo de lo público. Lo enseñado deja de ser algo que nos vincula con otros para convertirse en un servicio hecho a medida, adaptado al cliente, listo para el consumo. Esta mutuación del currículum en una oferta individualizada revela una transformación más profunda, el abandono de la idea de herencia común. Es en la mediación cotidiana donde el currículum recupera su poder formativo. Defender un currículum común no significa abogar por la uniformidad, sino sostener la convicción de que ciertas obras, lenguajes o problemas merecen ser presentados a todos, precisamente porque no brotan de las preferencias inmediatas de los estudiantes, sino que las trascienden, les preceden y les trascienden. Esta concepción se apoya en una idea del currículum como acto de hospitalidad. Enseñar es ofrecer un mundo a quienes llegan, sin saber qué tomarán y qué rechazarán de él. No lo sabemos. No se trata de imponer una herencia, sino, como decía, ponerla a disposición como quien deja una biblioteca abierta. El currículum puede pensarse como un repositorio compartido, una forma institucional de preservar saberes valiosos que, aunque no puedan ser asumidos por todos de la misma manera, deben permanecer accesibles, tangibles y reactivables. Así, el profesor no selecciona contenidos al azar ni responde únicamente a la demanda inmediata o a la motivación pasajera del estudiante, sino que actúa como guardián de bienes culturales, consciente de que lo enseñado puede adquirir sentido mucho más tarde en momentos o circunstancias imprevisibles, cuando él ya no esté allí, para poder verlo. Este aspecto asíncrono del currículum resulta clave para comprender su potencial democrático y democratizador. Lo que hoy parece irrelevante puede volverse vital mañana, lo que no parece útil ahora puede revelarse indispensable en otro tiempo biográfico o social. Rorty insistía en que la filosofía y por extensión la educación progresa no descubriendo fundamentos, sino inventando nuevas y mejores maneras de hablar y actuar. Concebir el currículum como repositorio compartido es precisamente abrazar esta idea. Los contenidos no son sagrados, sino vocabularios provisionales, que pueden recomponerse y son susceptibles de variación en nuevos contextos. Lo importante no es su correspondencia con la verdad con mayúsculas, sino su capacidad para ampliar nuestro sentido de comunidad y mantener la inteligibilidad del mundo. La selección curricular nunca es un gesto neutral. Implica una responsabilidad pública respecto a lo que se considera digno de ser conocido y compartido. En este sentido, el currículum como promesa se juega también en la posibilidad de abrir el mundo sin cerrarlo, de mostrarlo sin clausurarlo, de proponerlo sin imponerlo. Desde la perspectiva de la pedagogía poscrítica, esta defensa del currículum común no se opone a la inclusión ni al reconocimiento de la diversidad, más bien constituye su condición de posibilidad. Una escuela verdaderamente democrática no renuncia a su vocación de igualar el acceso a lo común, no relega el conocimiento en nombre de una flexibilidad malentendida y no convierte el currículum en una herramienta de adaptación al mundo dado, sino en una invitación a imaginarlo de otro modo. Pero, para que el currículum cumpla esta función de promesa, requiere estructuras institucionales que lo resguarden y docentes que lo sostengan. No se trata de canonizar contenidos, sino de confiar en que ciertos textos, ideas u obras contienen preguntas que aún no hemos agotado ni resuelto de manera definitiva. Como ha señalado el filósofo Roger Scruton, defender el valor de la alta cultura no es excluyente si se la ofrece como un gesto de hospitalidad y no de imposición. Esta promesa de un mundo compartido, encarnada en el currículum, es en última instancia una promesa de inteligibilidad, como decía. La convicción de que el mundo puede seguir siendo leído, comprendido, habitado y compartido. En esta visión, el currículum no escenifica el progreso, sostiene la inteligibilidad. Su medida no está en la predicción, sino en esto. Si lo que se ofrece como digno de permanecer es ofrecido lo suficientemente bien como para ser recibido ahora o quizá más adelante.
Pasamos al apartado del currículum como cuestión ética. Replantear la cuestión curricular en términos éticos, ¿qué merece ser enseñado?, implica revisar las propias bases sobre las cuales la escuela ha imaginado históricamente el progreso. Como sostiene Morten Korsgaard, esta reorientación exige pasar de una concepción de la educación como optimización a una educación entendida como ejemplaridad y transmisión cultural. La tarea urgente consiste en devolver a la cuestión curricular su dimensión ética. Preguntarnos qué merece ser enseñado y por qué. Se trata de reivindicar el currículum como espacio de encuentro con el saber, no como instrumento de adiestramiento técnico ni como plataforma para inculcar convicciones morales predeterminadas. Reducir, por ejemplo, como advierte mi compañero Antonio Canales, disciplinas como la historia a un mero vehículo de educación cívica o de activismo identitario corre el riesgo de vaciarlas de su auténtico potencial formativo, el de desarrollar una mirada crítica fundamentada en los procedimientos propios de la disciplina histórica y no en la adopción de lecciones morales ya elaboradas. Enseñar historia, por ejemplo, en este sentido, no es usar el pasado para ilustrar valores contemporáneos, sino invitar al pensamiento histórico, al análisis riguroso y al juicio situado. Esta cautela resulta crucial si queremos sostener una esperanza epistémica que no se confunda con retórica edificante, sino que apueste por la construcción lenta y rigurosa del conocimiento. En el clima educativo actual, la pregunta ética nos ayuda a resistirnos también a las presiones por reducir la enseñanza a la adquisición de habilidades, a la adaptabilidad o a los resultados medibles. No todos los resultados son medibles por procedimientos estadísticos. Seleccionar lo que merece ser enseñado no significa negar, como decía, la diversidad, pero sí reconocer que toda selección implica una exclusión. No todo lo excluido queda fuera por negligencia. A veces se debe a una indiferencia estructural. Ciertamente, existen saberes, memorias o estéticas que no han tenido lugar en la tradición escolar simplemente porque sus portadores no tuvieron acceso a los canales de transmisión. La ética del currículum consiste también en examinar qué ausencias resultan injustas y traicionan la memoria y qué elementos están sobrerepresentados. Sin caer en una lógica compensatoria mecánica, esto implica asumir que el currículum no es un espejo neutral del mundo, sino una propuesta situada de mundo compartido, que cada generación tenemos la responsabilidad de definir. La acción educativa no debería limitarse, por lo tanto, a resistir pasivamente las tendencias funcionalistas. Es posible, y creo que necesario, activar una imaginación curricular que proponga formas deliberadas y justificadas de inclusión y exclusión, lecturas que pongan en diálogo distintas tradiciones, preguntas que tensionen el canon sin romperlo, temporalidades que permitan una apropiación lenta del saber. Pensar en qué merece ser enseñado requiere discernimiento, atención y convicción, y también requiere tiempo para leer, para esperar, para conversar. Entendida así, la enseñanza se convierte en una forma de cuidado por lo que merece ser transmitido y cuidado por quienes pueden recibirlo. En esta doble dimensión, la práctica curricular aparece como un espacio privilegiado para sostener la relación entre generaciones, para recordar lo olvidado y para renombrar lo que aún importa. En el fondo, la pregunta por lo enseñable es también una pregunta por el mundo que estamos dispuestos a seguir compartiendo. La ética del currículum exige entonces no solo seleccionar lo que se enseña, sino sostener la conversación sobre por qué y para quiénes se enseña. Es una tarea inacabada, situada y vulnerable, pero también fértil, porque implica considerar a los estudiantes no como consumidores de recursos didácticos, sino como interlocutores de tradiciones que se renuevan con su presencia. De hecho, la pregunta por lo que merece ser enseñado es inseparable de otra más profunda. ¿Qué tipo de relación con el mundo y con los otros estamos dispuestos a sostener a través de la escuela? Resulta crucial reivindicar la construcción colectiva de un núcleo cultural compartido, no como un canon sagrado ni como un depósito inmóvil, sino como un espacio vivo de deliberación pedagógica. Esta tarea no puede delegarse ni a algoritmos ni a consensos circunstanciales. Requiere el discernimiento del profesorado, el debate social y la escucha activa de los tiempos culturales, sin perder de vista lo que merece ser ofrecido a todos y preservado para quienes aún no han llegado. En esta labor, el juicio del profesor adquiere un valor insustituible. Ningún algoritmo puede determinar qué merece ser enseñado. Solo una conversación cultivada
históricamente informada y éticamente orientada puede guiar esta selección. La escuela no puede renunciar a la responsabilidad de ofrecer lo valioso, no solo por su utilidad, sino por su capacidad que tiene de abrir horizontes de sentido, de belleza y de justicia. Por eso es valioso. En última instancia, enseñar es comprometerse con una imagen del mundo que consideramos digna de ser compartida. Desde una perspectiva pragmatista, esta responsabilidad ética no consiste en descubrir principios eternos, sino en participar en la reconstrucción de las herencias culturales. La noción de reconstrucción de John Dewey, leída por Rorty, subraya que el significado educativo se crea a través del ensayo, la renovación y el compromiso de transmitir aquello que todavía puede orientar nuestras vidas. En este sentido, la pregunta curricular ¿qué merece ser enseñado? Es inseparable de una forma de esperanza social. La apertura a la posibilidad de que nuestro mundo común pueda ser nuevamente rehecho a través de lo que elegimos compartir. Bien, pasamos al apartado sobre esperanza pedagógica y enseñar sin garantías. Enseñar no es un acto instantáneo ni garantiza resultados inmediatos. Quienes enseñan o enseñamos sabemos que el sentido de lo que se ofrece puede tardar en llegar o incluso no hacerse nunca visible, no saber nunca qué pasó. Esta condición de demora, de espera entre el acto de enseñar y la posible recepción del conocimiento y lo que de ahí pueda surgir, no es un defecto del proceso educativo, sino una de sus dimensiones esenciales. Enseñar es en este sentido una forma de esperar de esperar con otros, de esperar por otros. Esta espera, entendida como una forma de resistencia pedagógica, requiere una disposición docente que no siempre es visible ni recompensada. Los profesores que esperan no son simplemente pacientes. Al desacelerar, sostienen la posibilidad de sentido en una época marcada por la velocidad, permitiendo que lo enseñado asiente y se entrelace con la vida de los estudiantes, aunque no pueda medirse. El tiempo del aprendizaje no es el de la inmediatez, sino el de la formación, un tiempo que es lento, discontinuo y a menudo silencioso. Una pedagogía de la espera esperanzada reconoce que el tiempo de la enseñanza no coincide con el tiempo de la evaluación ni con los plazos de la política educativa. El currículum debe ser ofrecido sin la certeza de su apropiación inmediata. Pero esta espera no es pasiva, es un gesto activo de cuidado, una forma sostenida de confianza en la posibilidad de que algo pueda ser comprendido, recordado o retomado más adelante, incluso mucho tiempo después de haber sido enseñado por primera vez. Esta pedagogía de la espera redefine no solo la temporalidad de la enseñanza, sino también su estructura relacional. Supone reconocer al otro como un sujeto cuya respuesta no puede ser exigida ni anticipada. Esta forma de espera esperanzada se vincula con lo que Hannah Arendt describió como el compromiso de los adultos con el mundo, sostenerlo el tiempo suficiente para que otros puedan encontrar su lugar en él. El currículum se convierte así en una colección ordenada de contenidos proyectada hacia adelante, pero sin garantías de recepción y sostenida por una fe razonada, por una esperanza de que lo ofrecido tiene valor, incluso cuando no hay respuesta inmediata. Esta esperanza compartida es una forma radical de hospitalidad. No se trata de preparar al otro para que responda según nuestras expectativas, sino de mantener abierto el espacio en el que algo pueda surgir de ellos y de lo que les presentamos. En un contexto dominado por los indicadores, los resultados y la eficiencia, esta forma de enseñanza se presenta como una práctica contraria al pensamiento dominante, pero también como una posibilidad profundamente pedagógica. Solo quien espera sin garantías puede seguir enseñando sin cinismo. Solo quien acepta esperar puede ofrecer conocimiento sin ansiedad. Y solo quien se compromete con la duración puede sostener una experiencia educativa que no se agote en la verificación inmediata de sus efectos. Esta espera esperanzada requiere no solo una disposición del docente, sino también entornos que lo hagan posible. Bibliotecas, aulas, rituales compartidos que indiquen que la educación es un espacio donde el mundo se cuida. La cultura de la medición anticipada no solo determina qué se enseña, sino también cuándo y cómo. Todo debe justificarse por adelantado, registrarse en rúbricas, vincularse a un indicador observable. Esta temporalidad administrativa, proyectada hacia resultados inmediatos,
choca, me parece a mí, frontalmente con la temporalidad de la educación, que requiere incertidumbre, repetición y reposo. Defender la espera, por tanto, no es solo un gesto pedagógico, sino también una crítica a los regímenes de control que intentan una y otra vez domesticar la enseñanza. Entender la temporalidad escolar como un espacio no colonizado por la urgencia de los resultados resuena con planteamientos de algunos compañeros míos, quienes reivindican la escuela como tiempo libre, tiempo deliberado del rendimiento y de la politización programática, un tiempo en el que tanto el mundo como los sujetos pueden aparecer. Preservar ese tiempo improductivo no sería una renuncia, sino una decisión profundamente política, la de confiar en que algo puede emerger cuando no todo ha sido dicho o decidido. Entendida de este modo, la enseñanza se convierte en una forma de cuidar el tiempo también, el tiempo que requiere el pensamiento, el tiempo que necesita la transformación, el largo tiempo implicado en la formación del juicio o del deseo. Esta pedagogía de la espera supone también una concepción distinta de la autoridad, no como control, sino como custodia del tiempo formativo. El profesor puede ser pensado como aquel que cuida la posibilidad de que algo ocurra, incluso cuando la clase parece errática, incluso cuando los resultados no se manifiestan. Este profesor actúa desde la confianza en que algo de lo compartido permanecerá, se transformará o regresará, aunque sean formas que no habíamos previsto. Enseñar es en este sentido una forma de hospitalidad hacia lo imprevisto. La pedagogía de la espera es también y sobre todo una pedagogía de la esperanza, esperanza de que algo despierte, de que algo sea comprendido. Mientras tanto, se trata de sostener el gesto de ofrecer, sin ceder al desencanto ni al control. En esta espera, el currículum deja de ser un plan cerrado para convertirse en un espacio de resonancia posible. No se transmite como un paquete sellado, sino como una invitación abierta. Los docentes, los profesores, entonces, no solo transmiten contenido, sino que custodian esa espera, protegen la posibilidad de sentido, mantienen abierta la pregunta, dejan espacio para la sorpresa. Esperar con esperanza es la decisión de seguir ofreciendo significados sin exigir una recepción inmediata. Parte de la erosión actual no es solo cultural, sino también estructural. La presión de las políticas de rendición de cuentas, disfrazadas de formas frenéticas y descontroladas de burocratización, la inestabilidad de los modelos y normativas curriculares y la precarización de las condiciones laborales de los profesores han convertido la escuela en un espacio donde el tiempo largo del pensamiento se vuelve inviable. En este sentido, la esperanza curricular no es solo una disposición personal, sino una forma de resistencia institucional, que necesita apoyo normativo y comunitario para no quedar reducida a actos aislados y heroicos. Porque la espera esperanzada se opone a la temporalidad del control, requiere refugio institucional, tiempo protegido, confianza en el juicio profesional e infraestructuras materiales que indiquen esto merece ser demorado. Y ya vamos a ir terminando para no cansarles mucho. Bien, decía que sostener la esperanza en tiempos de aceleración, sospecha o cinismo es hoy más difícil que nunca, pero precisamente por eso es más necesario que nunca, porque es más difícil que nunca, es más necesario que nunca. Una pedagogía esperanzada no es una pedagogía ingenua, sino aquella que elige seguir enseñando sin garantías de éxito. Selecciona lo que es valioso, incluso si no se demanda. Ofrece el mundo, aun cuando no esté claro quién querrá habitarlo. La cuestión de fondo no es solo si la educación puede sobrevivir al agotamiento de la idea de progreso, sino si puede redimirse del sentimiento de traición que ese agotamiento ha dejado tras de sí. Si el progreso ya no anima a la educación, el conocimiento persiste como herencia compartida, frágil pero vital. Siguiendo a Rorty, podríamos decir que el currículum encarna una esperanza sin fundamento. No ofrece ninguna certeza de resultados y, sin embargo, sigue siendo la práctica más esencial para sostener la solidaridad entre generaciones, en lo que es la dimensión de compartir la cultura. En este sentido, enseñar no consiste en proyectar un progreso inevitable, sino en cuidar los vocabularios y las herencias con la esperanza de que aún puedan tener sentido.
Ahí radica la fidelidad del currículum, una apuesta frágil pero indispensable por la posibilidad de los significados. ¿Qué ocurre entonces con la tríada conocimiento, educación, progreso? Si el progreso ha dejado de animar nuestra imaginación educativa, el conocimiento puede seguir transmitiéndose, pero ya no como promesa de avance, sino como don, como herencia compartida, como un ofrecimiento frágil, pero fundamental, que una generación hacia la siguiente. En este horizonte renovado, la educación no es la gestión del progreso, ni su proyección, ni su planificación, sino la fidelidad a los bienes comunes que merecen ser preservados y abiertos a la reinterpretación. Así, esta reflexión redefine los tres términos de la tríada: el conocimiento como un bien común sostenido por la variación, la educación como fidelidad más que como optimización, y el progreso liberado de su teleología, reemplazado por la esperanza de que los significados compartidos aún puedan ser ofrecidos y acogidos. Al sostener esta fidelidad, el currículum encarna la esperanza, no como optimismo respecto a los resultados, sino como un compromiso ético por mantener el mundo inteligible y compartido. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención y presentación. Vamos entonces a conectar un poco con la siguiente parte, que era como intentar generar un diálogo, un conversatorio. Entonces, pues, invito a que los colegas, si tienen alguna apreciación, alguna pregunta, algún comentario, pues en este momento puedan participar. Bueno, pues buenos días para todas y para todos, para la doctora también. Yo creo que tú acabas de hacer algo que, aprovechando que hay estudiantes de pregrado, que hemos perdido en la academia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hablo? Bueno, que hemos perdido en la academia. Y es el comprender que las maestras y los maestros somos académicos, académicas, y solo se puede hacer desde el ejercicio de la escritura. Y el ejercicio de la escritura es un camino en solitario, que se toma como una decisión de vida. No hay nadie que te acompañe allí, no lo hay. No hay ninguna profesora ni ningún profesor que te pueda enseñar eso, porque es una búsqueda de la voz propia. Y en ese sentido, coincido contigo cuando hablas de un currículo como contracultura. Porque la contracultura no significa ir en contra de lo que se está haciendo, sino resignificar lo que se está haciendo, porque estamos en un ejercicio de resistencia. Y una resistencia para precisamente poder resignificar el mundo que nos toca habitar. No el que habitaron los que se murieron, sino el que nos toca a nosotros. Entonces, es muy interesante encontrar espacios en la universidad donde podemos disertar, pero sobre todo donde podemos confrontar esa preocupación que tenemos frente a un currículo que nos obliga a enseñar para la producción. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Lo primero es que efectivamente, y esto a veces se olvida o queda como ahí muy en el fondo, uno se dedica a la enseñanza, sobre todo a la enseñanza de personas jóvenes, de niños y de niñas. Bueno, por un motivo suele aparecer, ¿verdad?, con cierta frecuencia, porque me gustan los niños, y no solo los niños, sino un poco la experiencia del crecimiento, ¿verdad?, el cambio en los niños, ¿no? Y yo digo, esto es muy importante, es fundamental, pero no se nos puede olvidar que tiene que haber un amor por el conocimiento. El profesor es un intelectual, tiene que serlo, y si llegan a nuestras facultades sin serlo, yo doy clase también a estudiantes de grado de magisterio, tenemos que procurar que lo vayan siendo, que vayan teniendo estas inquietudes, porque esto se transmitirá. No sé si se verá en las pruebas de acceso, no sé si el inspector lo verá, pero sus alumnos lo van a sentir que esta persona sabe cosas.
que sabe más, que no está solo un pasito por delante de sus alumnos, que sabe muchas más cosas. Y el conocimiento cultural, el dominio de los contenidos, son lo que verdaderamente permite luego la creatividad curricular. Cuantas más cosas sepas, más ocurrencias didácticas vas a tener. Evidentemente, investigar el currículum desde un punto de vista didáctico es una forma distinta a investigar el conocimiento desde una perspectiva de avance del conocimiento. Son preguntas distintas, pero puede ser muy enriquecedor también y es muy profunda la pregunta: ¿cómo enseñar esto? ¿Cómo abordarlo? ¿Con qué se conecta? ¿Con qué lo puedo relacionar? ¿Cómo vas a saber con qué relacionarlo si no tienes, no tienes esta variedad de saberes, ¿no?, a tu disposición? Siempre hago este símil, ¿no?, entre no lo sé, en otras disciplinas, en otras prácticas está menos discutido, no lo sé, el aprendizaje del baile o de la música, ¿no? Son muchos años de aprender la tradición, la herencia, los pasos, ¿no? Pienso en los bailarines, las bailarinas de ballet clásico, ¿no?, toda esta tradición, años y años y llega un punto cuando ya han dominado eso, que pueden crear coreografías, que pueden deshacer lo aprendido, pero antes ha habido todo un proceso de conocimiento profundo de lo que había antes que ellos, ¿no? Y poder desde ahí trascender. Entonces, efectivamente, los profesores tenemos, desde el lado de los profesores y los estudiantes, asumirlo, esa misión, y que también, sobre todo si vamos a trabajar en contextos vulnerables o donde el contacto principal con la cultura oficial, alta cultura, pero que es importante que aseguremos ese acceso a todos, es a través de la escuela, es el encuentro contigo, pues has de cuidar cómo te expresas, has de elegir bien qué enseñas, porque es el momento que tienen, ¿no? Entonces, hacer esa buena selección y saberte responsable de eso, ¿no? De que eres el último eslabón en la cadena, ¿no?, de garantía de derechos a la educación. Ese día, esa hora, eres tú el responsable de que ese derecho se haga verdad en ese niño, en esa hora. Y entonces ganar un poco dar con este trabajo un poco, pues digamos, ideas desde las que luego esto, evidentemente, llevarlo a una dimensión mucho más concreta a la que he hablado yo hoy. Hoy yo solo he tratado de dar como líneas como principios de intervención, lugares a los que agarrarnos, desde los que pensar, para luego ir y concretarlos en situaciones didácticas concretas, y diseños didácticos precisos, y grupos aula concretos, que les toca a los profesores trabajar con ellos. Pero esta idea de que sí, que a pesar, ¿no?, incluso porque esta idea de la crisis de la idea de progreso es verdad, se nos ha dicho, ¿no?, a través de la educación, hablar, y luego hemos visto que la realidad no, que el ascensor social no funciona tan bonito como nos contaron, que el avance es difícil, que hay muchas resistencias. Entonces, tú como profesor, ¿qué haces?, ¿no?, ante todos estos discursos críticos que efectivamente señalan las dificultades del aparato escolar para cumplir su misión más, digamos, entusiasmante, que es la de la emancipación. Tú como profesor, ¿qué haces? ¿Bajamos los brazos? Y yo digo, no. Hay algo que está ahí, que es, fíjate, independiente a las estructuras y al momento político. Es qué merece ser enseñado y ponerlo a disposición. Y vamos a estudiar esto y voy a traeros. Y cuando digo qué merece ser enseñado, es que se nos olvida, pero no lo sé, la explicación de la fotosíntesis, el proceso de por qué llueve, se nos puede ir en una generación. Basta dejarlo de enseñar 10 años, que lo saquemos del currículum y volveremos a pensar en formas mágicas de por qué llueve. Entonces, cuando digo que merece ser enseñado, es también esto, es también procesos científicos que tenemos ya demostrados y que creemos que es importante que la siguiente generación conozca. Y por eso lo enseñamos. Y que evidentemente esto se puede enriquecer con explicaciones adicionales de cómo la humanidad, a través de diferentes culturas y a lo largo de los tiempos, siempre ha estado inquieta por tratar de responder al funcionamiento de los fenómenos naturales. Podemos enriquecer esto, pero
la explicación científica de por qué llueve y luego problematizarlo con las dificultades del calentamiento global, qué está pasando, el impacto que tiene la deforestación en el ciclo de la fotosíntesis. Podemos, ya digo, en los dos sentidos añadirle complejidad, no explicar la fotosíntesis como un proceso así como desconectado de toda la problemática que pueda haber en torno al clima, por ejemplo, o toda la historia de relatos humanos sobre por qué llueve. Pero decirnos es que esto lo podemos como contextualizar, problematizar, añadirle capas, pero decir esto es importante y creemos que es importante que la siguiente generación lo conozca, y basta, ya digo, que dejarlo de enseñar una vez y ya desaparece y se olvida. Muchas gracias por compartirnos sus ideas. Me gusta mucho el tema de la filosofía, porque uno desde ahí puede pensar mundos y pensar muchas cosas, y eso me encanta. Hay una propuesta en la que yo he venido como trabajando que tiene que ver con las formas de aprendizaje y conocimiento en pueblos indígenas, la educación indígena propia. Porque cuando revisaba sus trabajos en estos días, que sabía que iba a venir y puse a revisar otras cosas, es muy diferente, digamos, enseñar y formar. O sea, porque es que educar, enseñar implica aprender ciertos conocimientos que puedan llegar a tener una utilidad en algún momento. Pero formar es otra cosa. Pues por lo que ya se ha dicho acá, eso me se ha referido también, ya lo decía Freire, es decir, una educación, digamos, para la producción, en un sistema en donde la naturaleza pues viene mostrando que las prácticas, digamos, industriales, el capitaloceno, pues vienen acabando con las condiciones ambientales, y entonces empiezo a mirar estos pueblos indígenas con esas tradiciones milenarias, y me encuentro con que su educación es una educación pensada en educar, en aprender, en continuar con unas tradiciones culturales, de reivindicaciones también, pero en lo que menos importa es finalmente si eso tiene un fin útil para producir dinero o no. Es decir, la cuestión no está al final en decir, bueno, vamos a producir dinero, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Están pensando en la vida, están pensando en recuperar otros procesos. Y eso en Colombia, no sé, desde Europa, en el tercer mundo, lo que sea, no creo muchas cosas de esas, pero desde el contexto en el que uno está acá, las posibilidades son enormes. Es decir, hay otros muchos saberes de los que uno también puede aprender. Y creo que en esa dirección es en donde yo creo que el punto álgido es que hay evaluaciones permanentes. Aquí lo hablamos con la profesora ahorita. Es decir, hay políticas, te dicen, bueno, hay unos estándares en las formaciones, en la primaria, en la secundaria, por áreas inclusive se esperan unos logros de aprendizaje, y de alguna manera se vuelve a lo que se puede, pues que debe ser cuantificable, medible. Y entonces eventualmente la formación lo que uno debe enseñar también va orientado en que, bueno, sabe hacer eso, sabe producir con eso, etcétera. Entonces, aunque es bastante, y eso es lo que me gusta, lo veíamos con Víctor Bretón, solo de Valdivia, en la Universidad de Lleida, en algún momento sobre el tema del progreso. Hoy en día se vuelve el tema de ensoñar, de tener una esperanza futuro de que las cosas puedan ser mejor. Lo que no es tan fácil es como no decirle a un estudiante que no tienes que saber hacer ciertas cosas, pues porque es parte también de los saberes que uno enseña, y eso puede ser muy técnico, pero es un saber también. Entonces veo ahí como pues muy reivindicativa tu iniciativa, en el grupo de trabajo que también tienes, pero no es fácil reivindicarse cuando una sociedad te dice necesitamos es que sepa hacer esto. Venga, ¿y cómo hacemos eso? Porque también lo formamos acá, ¿no? Entonces, pues era eso, pero muchas gracias, Bianca. Muchas gracias por las preguntas. Lo primero sobre efectivamente el tema de los saberes indígenas. No estoy familiarizada con el contexto colombiano, pero imagino que tenéis una conversación pública sobre esto interesante y viva.
sobre cómo integrar, cómo reconocer estos saberes. Sí que es verdad que este cuestionamiento que también digo, ¿no?, que da lugar, que hay que preguntarse, cuando decimos qué merece ser enseñado, pues a qué debemos hacerle justicia. Y, por ejemplo, qué miradas con respecto a, por ejemplo, la relación con el medio ambiente, pues claramente la cultura occidental tiene una mirada más bien extractiva, y en general las culturas indígenas que viven de todo el mundo, que viven, es una especie de constante antropológica, que viven de la tierra, de lo que la naturaleza les ofrece, tienen una relación más respetuosa, de más entender más que yo necesito a la naturaleza para sobrevivir, y por lo tanto debo cuidarla para poder y estar ahí en ese equilibrio, no tomar más de lo que sea necesario, y este tipo de posición es muy distinta de esta idea de que la naturaleza está ahí para servirme y ese ser explotada y que sirva a mis procesos económicos. También, salvando las distancias, hemos tenido en España este verano bastantes incendios. Me lo llevo a una cuestión que tiene que ver con esto. No son saberes indígenas como tal, pero sí saberes, digamos, tradicionales de la ruralidad. Ha habido unas políticas muy fuertes de la Unión Europea precisamente por tratar de dar la vuelta a esta cultura extractiva de la naturaleza y tratar de mantener, bajar las emisiones de CO2 y todas unas políticas medioambientales muy estrictas que se han traducido en la práctica, ¿no?, las mentalidades burocráticas de cómo han aterrizado en la realidad, en que las formas tradicionales en las que las personas de los pueblos cuidaban de los campos ya no están permitidas, o para que se te permita tienes que hacer un montón de peticiones burocráticas, entonces nadie lo hace. Por ejemplo, limpiar el campo, esto se ha hecho siempre para evitar incendios. Se ha hecho tradicionalmente, hay más ahora al haber menos, en el contexto del campo español, hay menos rebaños de ovejas, hay menos transhumancia, pues los rebaños no van como recortando la hierba que luego se convierte en combustible en verano, porque en verano en España hace mucho calor y todo se seca. Es verde y luego se pone todo seco, y luego vuelve a empezar. Entonces ese momento de que está todo seco en verano es un polvorín, y como además hay muchas poblaciones alrededor, bueno, total, que llevamos varios años como dejando todo eso crecer sin cuidar a la forma tradicional y qué ha pasado. Entonces hay todo un debate sobre esta mirada tecnocrática de cómo hay que cuidar la tierra, sin escuchar a la gente que ha vivido siempre de esa tierra y que son los primeros interesados en que no se queme, porque viven de esos campos, ¿no? Entonces ahí hay todo un debate ahora mismo de a ver cómo resolvemos, ¿no? Que mandan, ¿no?, como protocolos desde Bruselas al último pueblo de Huelva, que no saben cómo cuidan, ¿no? Entonces, tú ahora en España, si quieres talar un árbol, tienes que pedir permiso al ayuntamiento, tiene que venir tal, pero el árbol va a caer y va a matar a alguien, da igual, hay que esperar a que venga. Entonces se entiende, ¿no?, pero hay como un sentido de decir, hombre, pues cuando hay un árbol en peligro que de caer, pues lo que se ha hecho siempre es que hay que talarlo para que no dañe a las personas, no sea un peligro, ¿no? Entonces un poco esta tensión también, incluso dentro que no es, ya digo, no es equiparable al conocimiento indígena, pero sí el conocimiento de la vida rural, que es totalmente cuestionado y pasado por encima por unos protocolos de una idea de cuidado de la naturaleza que va contra la propia naturaleza, porque lo que ha pasado es que se ha quemado media España este verano, ¿no? Entonces, pues esta tensión entre saberes y este cuestionamiento. Lo importante, creo, es entender que no es una cuestión cerrada y que está en continuo proceso de renegociación, y que es así como tenemos que verlo y que trabajarlo y presentar las cuestiones del currículum en su complejidad. Que a veces hay una tendencia a infravalorar la capacidad de los estudiantes de entender las varias capas que puede tener un problema, y entonces esto creo que es una posible estrategia de evitar, ¿no?, y de incorporar una cierta diversidad de perspectivas y de pluralismo con respecto a los saberes. Y luego la segunda cuestión sobre la evaluación de lo calificable, totalmente de acuerdo. Hay que evaluar por ciertos procedimientos ciertos saberes
Y no es que yo esté en contra, que igual ha sonado como que estoy en contra de las evaluaciones. Lo que sí estoy en contra es de entender que la educación se reduzca a eso. O sea, el problema es entender que todo se reduce a lo medible. Este es el problema. Este es el problema, y ahí yo creo que sí que los profesores tienen mucho que decir y mucho que hacer, de abrir espacios en los que no estamos en este preciso momento haciendo medición. No puede ser toda la jornada escolar una medición de rendimientos. No digo que no tenga un sentido y que pueda ser, es importante en cierto sentido hacer estas mediciones, estas evaluaciones, pero no puede totalizar la experiencia escolar y el profesor no se puede convertir en una especie de burócrata de la evaluación, porque no es eso, porque deja de ser un intelectual y se convierte en un burócrata. Entonces no hará falta facultades de educación, podrá venir cualquiera a aplicar los protocolos, ¿no?, didácticos, medir y ya está, ¿no? Medir resultados y irse a su casa. No es eso. No es eso. Entonces es un poco resistir. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues como decía, hay espacios de lucha individual, pero bueno, yo pido, ¿no?, una especie de, bueno, de ir avanzando hacia al menos un compromiso institucional donde quepa hacer un poquito de resistencia a esto, de abrir espacios donde hagamos otras cosas, que entendamos que fundamentalmente en la educación hay muchas cosas que yo estoy haciendo, y esto es una experiencia que los profesores tienen de manera muy cotidiana, que no sabes qué resultado va a tener. Entonces hay una parte que puedes medir, pero hay otras que no lo sabes. No lo sabes. Pero trabajamos en la esperanza de que algo hace, porque si no, no haríamos nada. Nos anima esa esperanza de algo va a pasar, algo puede que pase. Y efectivamente la evaluación concreta de lo calificable pues es una parte del trabajo docente, pero no puede ser todo. Yo creo que esto hace perder un poco de fuerza al potencial que tiene el paso por la escuela, ¿no? Que igual, efectivamente, yo no creo que las escuelas fuesen creadas para provocar emancipación. Creo que no es una especie de efecto no previsto del proceso. No, entonces, como es una especie de resultado de sorpresa, pues hay que cuidarla, ¿no? O sea, tenemos que guardar ese espacio para que eso pueda seguir sucediendo, y efectivamente no se sabe, ¿no? Porque como una persona llega a hacer un proceso de emancipación cultural y termina siendo una persona muy lectora, no lo sabes, pero la profesora que le enseñó las primeras letras cumplió un papel, y el profesor que le puso la primera novela en las manos tuvo otro papel, y es una cosa acumulativa y es muy difícil de medir quién aportó qué. Sabemos que pasó ahí algo, se sumaron muchas circunstancias y terminamos teniendo una persona que su vida no estaba en principio encaminada a poder disfrutar tanto leyendo, por ejemplo, y el paso por la escuela le ha regalado eso, y es un regalo que se le ha ido como construyendo de maneras, el hecho de que hubiese una biblioteca en la escuela, un montón de pequeñas cosas que se han ido sumando. A veces no es una gran, a veces sí, a veces es un momento así como muy significativo y que se recuerda, pero otras veces no, es más lento y es acumulativo. Bueno, doctora, muchas gracias por tu presencia acá y al doctorado. Este es uno de los mejores campus que tiene Colombia. Este es el de la Universidad Pedagógica y Tecnológica aquí en Tunja, entonces ojalá lo puedas recorrer. Muchas gracias, sí. Yo coordino también el doctorado en educación en la Autónoma, entonces aprovecho también para empatizar con los organizadores, ¿no?, que estamos siempre buscando, yo también al otro lado del océano, oportunidades de crecimiento y de que los estudiantes, los doctorandos se encuentren como estímulos. Así que nada, agradecida de hoy estar al otro lado y reconocida del trabajo que implica siempre organizar estas cosas. Ok. Bueno, primera pregunta. Es una pregunta que creo que todos los compañeros docentes se hacen, y es que tú ya no encuentras el estudiante, digamos, que no conoce porque está disponible la información. Y muchas veces lo que tú seleccionas para explicar, pues de pronto algunos lo han visto en redes, en medio digital. Entonces mi pregunta es, incluso hay expertos que dicen, o sea, si tú vas a enseñar algo que está en la red, ¿por qué debe ir el estudiante a tu clase? Entonces esa es una pregunta clave. ¿Por qué merece ir un estudiante al aula?
Segundo, hay mucho énfasis en la no memorización y en la motivación, ¿sí? Y casi que a veces el docente se convierte como que tiene que volverse hasta un recreacionista para tratar de estimular eso que ha desestimulado las redes sociales y la pantalla en los estudiantes, porque ya no animas, ¿sí? Ya tienes esa dificultad. Tercero, creo que cuando hablas de que lo que debe ser merecido y cuándo debe ser utilizado, en Colombia el trabajo que han hecho los profesores por fuera del currículo, porque aquí estamos totalmente adiestrados desde universidades y colegios a hacer lo que el ministerio y las políticas educativas definan. Pero cuando tú ves un estallido social en Colombia, ves un levantamiento de la juventud, te das cuenta que ahí trabajaron los profesores no como un adoctrinamiento, sino como un reconocimiento de la realidad que debe ser transformada. Entonces ahí se ve como un cambio. ¿Tú cómo lo ves? Y lo cuarto, ¿tú cómo ves la libertad de cátedra y la autonomía escolar, sobre todo en muchos procesos políticos de países latinoamericanos, donde el autoritarismo se infiltra en el currículo? Estoy hablando de El Salvador, estoy hablando de la Argentina. Muy bien, pues muchas gracias por todas las preguntas. Bien, vamos por la primera. El asunto de el reto que es hoy ser profesor cuando no somos la única fuente de información, que en un tiempo pues casi que sí lo eran los profesores, y ahora no. Entonces esto hace evidentemente el trabajo de profesor más difícil, objetivamente más difícil, porque no pierdes como esa baza, ¿no? La baza de yo lo sé y tú no puedes contrastarlo. Entonces una baza que daba como un estatus de autoridad inmediato, y con eso ya no podemos contar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues creo que estudiar más. Estudiar más. Es más difícil que nunca ser profesor, pero también más necesario. Hacen más falta los profesores que antes, paradójicamente, porque tú como profesor no solo repites información, sino que encarnas el conocimiento, y esto es una diferencia bastante importante. Y conecto con tu cuestión sobre la motivación. Tú tienes que despertar el deseo en el estudiante de saber más sobre aquello que tú le estás contando. Y a la vez evitar caer en que los procesos educativos se parezcan a procesos de consumo, donde el alumno impaciente, como un consumidor, tiene que ser entretenido, y que tu trabajo es provocar satisfacción en los alumnos. Cuando eso no tiene nada que ver con ser profesor. No se trata de que ser profesor sea generar sufrimientos, pero de que es como... No digo que te tenga que dar igual, pero digamos como que no está dentro de... Son cosas que pasan, ¿no? Tú puedes estar enseñando algo y al alumno le cuesta, y eso no es agradable, ¿no? El esforzarse, pues a veces al alumno le va a costar. Pero eso no tiene que llevarnos a abandonarlo para satisfacerle, que es una satisfacción además muy inmediata y muy falsa. Y me resulta siempre muy curioso cómo en otros campos de actividad humana esta resistencia sí es posible mantenerla. Por ejemplo, cuando, no sé aquí en Colombia, pero en España hay como toda una política así bastante fuerte de cuidar la alimentación de los niños, ¿no? Y de todos, ¿no? La alimentación sana para evitar pues, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, y, ¿no? Hay como toda una política de comida saludable, de que hay que comer verduras y frutas y una dieta equilibrada y estas cosas. Bueno, entonces el niño de pequeño en casa a lo mejor te va a pedir comer, ¿qué? Pues dulces. Y porque te pida comer dulces, tú le vas a dar dulces. Él prefiere dar dulces y está más contento comiendo dulces, pero le tienes que dar verduras que a lo mejor no le apetecen. Pero entonces hay como que desde un punto de vista social nos resistimos mejor. Como que esto lo vemos claro. Nos vemos claro que ante ese deseo infantil
El adulto tiene que hacer de adulto y resistirse al deseo infantil. ¿Por qué? Ante el deseo de facilidad intelectual, de descanso, que es, ¿no? Todos estamos llamados a descansar y ahora, ¿no? Como tenemos ahí esta tendencia a vivir relajados y no me pidas y estar tranquilo y no me estreses. ¿Por qué cuando es trabajo cognitivo nos cuesta tanto resistirnos al deseo infantil? ¿Por qué? Y yo no tengo la respuesta, es una especie de paradoja cultural que yo no sé por qué pasa. O tenemos todos clarísimo que para ser un deportista de élite hay que entrenar muchísimo, ¿no? Y los niños que quieren ser futbolistas están todo el día con la pelota en el pie, todo el día, no faltan un entrenamiento, no faltan tal... Y ahí parece que no hay ningún... Todo el mundo entiende que para llegar al punto B, pues hay que hacer todo este trabajo y que a lo mejor no llegas, que llegan solo unos pocos encima. La probabilidad de éxito es ínfima. Y ahí tienes a todo el mundo, ¿no? A todos los niños en este trabajo y los padres y todos y les llevan el tren al partido, a los entrenos y tal. ¿Y por qué con el trabajo cognitivo no nos cuesta tanto? ¿Por qué cedemos? Entonces, claro, el niño siempre va a pedir esto. Entonces, el trabajo del adulto es ser adulto y resistirse y va a costar y ya digo, con un incierto resultado. ¿Quiénes van a terminar siendo excelentes académicamente? Pues una minoría, porque por definición eso no va a llegar a todos, pero todos se habrán expuesto a tratar de leer 100 años de soledad, ¿vale? Por ejemplo. Entonces han hecho el esfuerzo de ponerse ahí y meterse en ese universo e intentar entender y tratar de leer. ¿Tú has leído un libro de Stuart Hall, del sociólogo de los estudios de la escuela Birmingham? No lo conozco. Es un trabajo que se llama Sin Garantías, por eso me llama mucho la atención. Pues lo buscaré, no lo conozco. Stuart Hall, Sin Garantías, porque es un pensamiento que va mucho en la dirección de lo que tú propones. Pensé que te había inspirado en parte el trabajo de un hueco arriba. Ya, que es un trabajo muy interesante porque aunque él es, digamos, el fundador de la escuela de Birmingham, el Reino Unido, sí. Y él es americano y él empieza a proponer un poco esta mirada, obviamente desde una perspectiva social y cultural, no llevada hacia la educación, como lo estás haciendo tú, precisamente, pero es muy interesante porque habla de eso, y es un trabajo de los años 70, 80, donde él propone pues que no hay un pensamiento que nos permita garantizar, digámoslo así, llegar a un resultado B sin pasar por el A. Y abre esta discusión y me llamaba la atención, pensé que ha inspirado un par de trabajo, pero bueno, es una coincidencia. Lo leeré, sí, muchas gracias. Sí. Aunque es otra cosa. Muchas gracias. Y esto conecta con tu pregunta sobre la memorización. Igual, ¿no? El otro día leía también, porque encima estamos ahora, ya no solo es el momento internet, es la inteligencia artificial. Entonces, creo que nos va a pasar con el trabajo cognitivo como nos pasa con la abundancia de la comida. Vivimos en la época incluso donde hay escasez, o sea, comparado con otros momentos de la historia de la humanidad, hay abundancia de alimentos, ¿no? La historia de la humanidad ha sido huir del hambre, ¿no? Vivir huyendo del hambre continuamente. Todavía en algunos lugares del mundo, efectivamente, esta es la experiencia, pero si miramos las cifras, ahí sí que podemos decir que ha habido un progreso mundial impresionante. En lo que es la experiencia humana ya no está atravesada en un porcentaje inmenso por el huir de la experiencia del hambre. Y esto que, pues la mejora de los procesos de producción, de alimentación, la distribución, múltiples fenómenos, ¿no? Relacionados con la tecnología que permiten pues que haya más alimentos con mayor disponibilidad en todo el mundo realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora nos enfrentamos, esto es una cosa buena, ¿verdad? En principio, fenomenal, quitarnos el problema ya digo, la experiencia del hambre, el hambre de verdad, de estar cazando, huyendo, lo que era la vida humana, no hace nada. Y entonces lo que sucede
es que ahora tenemos que hacer un esfuerzo grande por no ser obesos. ¿Vale? Todos. O sea, porque a la mínima ya estás engordando, ¿verdad? Yo creo que esta experiencia todos la tenemos más o menos, la genética ayuda en una dirección en otra, pero en general es verdad que si uno se deja llevar por la abundancia de la comida alrededor y la falta de necesidad, tampoco necesitamos el ejercicio físico. No importa ya como tu estado físico, porque no es determinante para tu supervivencia ni tu éxito social. No vivimos en una sociedad de cazadores ni de guerreros. Entonces, el estado físico o de tener que dar a luz, la parte femenina, pues sin asistencia médica, entonces la condición física de las mujeres era muy importante para sobrevivir a los partos y traer hijos al mundo y demás, ¿no? Entonces esto ya ha salido de la ecuación de lo que te hace exitoso socialmente en lo que es los grupos. Ya no es tan determinante. Esto es bueno, pero que ha provocado pues eso, un tener que estar haciendo ejercicio de manera artificial, ¿no? Para mantenernos en forma, porque si no nos atrofiamos, ¿no? Entonces vamos al gimnasio o hacemos deporte en forma ociosa y tenemos cuidado con lo que comemos porque para evitar la obesidad. Bueno, pues esto que hacemos con nuestra dimensión física, ¿no? Que tenemos una vida más cómoda y eso es bueno, pero esta comodidad genera estos problemas adicionales. También hace que tenemos ahora mismo a nivel global, ¿no? Pues las personas con el peor estado físico quizá que ha habido en la historia de la humanidad, vivas, o sea, es posible vivir con un estado físico muy malo, y también las más, porque claro, ¿no? Con también todos los entrenamientos y las dietas y demás, pues un estado físico impresionante, como una especie de, antes más o menos todo el mundo tenía que estar como en una onda de estado físico para poder vivir. Y ahora hay como una especie de dispersión de estados físicos. Bueno. Y creo que va a pasar lo mismo con la inteligencia y el trabajo cognitivo. Creo que es posible, aquí estoy haciendo un poco de ciencia ficción, pero creo que es posible que vayamos a ver lo mismo. Que, por ejemplo, empiece a ser admirado alguien que memoriza cosas. Como si fuese un deporte, ¿no? Como alguien nos admira, alguien nos provoca admiración, alguien que puede correr mucho o que puede hacer muchas dominadas, ¿no? Porque ya nadie puede hacer nada, estamos todos enclenques y no valemos para nada físicamente, ¿no? Entonces nos provoca admiración. Y que puede que haya competiciones en el futuro de habilidades cognitivas, porque será algo escaso y habrá que entrenarlo y la gente irá a una especie habrá como gimnasios cognitivos. Porque realmente todo está hecho, ahora mismo es tampoco, igual que hay unos años donde sí, las capacidades cognitivas eran determinantes para el éxito social, pues ahora mismo tenemos muchas ayudas, y de alguna forma es más fácil vivir hoy sin saber leer y escribir que hace 50 años. Lo cual es paradójico, pero es verdad. Entonces, ¿qué pasará? Pues no lo sé, pero pienso que que tendremos que huir intencionadamente de ser... digamos, ser menos inteligentes. Porque evidentemente la falta de estímulo y de entrenamiento provoca una bajada en el nivel medio de inteligencias que ya estamos viendo, ya está aquí. Entonces, ¿qué pasará? No lo sé, pero es posible que reaccionemos de manera igual. Ahora hay como una abundancia de oportunidades para liberarte cognitivamente de tareas, ¿no? Como ir a los sitios, aprenderte los números de teléfono, acordarte de algo, si lo tengo aquí, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de recordarlo? Todo eso son todo entrenamientos que hemos dejado de hacer absolutamente. Entonces, bueno, pues por ahí es posible que vaya algo, el tema de la memoria. Creo que ahora estamos ahí como en crisis, pero es posible que, y esto es una posibilidad, que vivamos con una especie de fenómeno de reactivación y de entrenamiento y de revalorización social por la escasez de la habilidad. Y luego me preguntabas también, con esto termino con tus preguntas, creo, sobre la cuestión de la libertad de cátedra y la autonomía. Creo que es muy interesante que o sea, quizá en los regímenes totalitarios no. Porque creo que hay una diferencia entre el totalitarismo y las dictaduras. No es exactamente lo mismo, son palabras distintas y se refieren a... su funcionamiento no es el mismo. Las dictaduras aspiran a controlar el poder
y mantenerse en el poder, ¿vale? Pero entre medias se le cuelan y muchas dictaduras terminan implosionando por dentro, desde dentro. Y ahí está lo increíble de la educación. Ya tenemos como especie de resultados históricos de que en mitad de dictaduras, de currículums controlados por el Estado, de profesores que no hablan de nada especialmente revolucionario, no lo hacen, simplemente enseñan el contenido, ahí pasan cosas y las personas se abren al mundo y se hacen preguntas. Entonces, siempre los regímenes totalitarios, esto lo estudió mucho Hannah Arendt, una de las cosas que hacen es tratar de controlar las escuelas. Es de las primeras cosas de las que se ocupan. Todos los gobiernos quieren decir algo en la educación, en los sistemas educativos, y ejercen más o menos control. Todos los gobiernos democráticos, perfectos también. ¿Por qué? Porque educamos en defensa propia. Entonces, si creemos que es importante, no lo sé, el respeto a la propiedad privada o el respeto a la vida del más débil, pues esto hay que enseñarlo, esto no crece de manera natural. Entonces, todos estos valores políticos también están dentro del currículum escolar. Cuando digo que mereces enseñado, también estas cosas. La fotosíntesis y pues el respeto a la vida ajena. O el turno de palabra, o la espera, ¿no? Muchas cosas que son importantes para vivir juntos. Aprendemos a vivir juntos también en los espacios escolares. Entonces, es posible siempre un margen de libertad, es verdad, y por eso creo que muchos intentos de controlar la escuela a veces han sido infructuosos, porque incluso en los regímenes donde ha habido dictaduras, ha habido experiencias de incluso dentro de la dictadura posibilidades de ¿no? Las personas que acabaron con la dictadura en España, que estuvieron en la transición, se educaron en la dictadura, ¿no? Son como paradojas. Entonces algo había ahí que todavía permitía todavía la posibilidad de imaginar un mundo distinto. Y por eso el valor de la transformación, para mí, creo que los profesores todos tenemos nuestro derecho a nuestras militancias, todos, pero a mí me parece que el espacio escolar no es el lugar donde debemos practicar nuestras militancias. Creo que los alumnos tienen que buscar sus militancias. No quiere decir que si alguien te pregunta, pues tú mientas o te ocultes, no. Pero hay tanto que enseñar, de verdad, que no es necesario, creo que no es necesario. Enseñamos con el ejemplo, tú ya estás transpirando cosas. Me parece muy importante preservarlo. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque claro, a lo mejor me gustaría, bueno, pero si son los valores míos, bien, eso sí los enseñamos. Ya, pero no, porque luego vendrán otros y ¿qué? Entonces es muy importante mantener esta neutralidad, porque gobierne quien gobierne, mantenemos el espacio, como diría Hannah Arendt, ¿no? Separar el campo de la educación del campo de la política. Y ella defendía mucho esta diferencia porque había, en su estudio de los regímenes de totalitarismo, esta fusión es muy problemática. Porque vale, me gusta cuando el régimen me gusta, pero ¿y qué cuando no? Si tú ya has permitido la fusión, ya está dentro. Entonces hay que defender la separación de lo escolar de lo político, ayuda más a preservar la democracia de lo que nos podamos imaginar. Que a veces uno dice, no, porque las militancias, porque las izquierdas, esto sí lo enseñamos. No, ninguna. Esto tiene su espacio y su lugar. Y además hay que dar, creo, y forma parte de aceptar lo que es la educación, que tú estás transmitiendo unas cosas, trabajando unas cosas, pero les corresponde a ellos hacer la transformación, no a ti. Les estás suplantando, dirigiendo, teledirigiendo. Entonces, tú tienes que limitarte, que no es poco, a trabajar tus contenidos, tu materia, introducirles en ese campo de conocimiento, cada uno donde esté, ¿no? Si es la universidad, si es la escuela, limitarnos a eso, pero porque hacer eso es defender la democracia, más que decir, bueno, esta militancia, como es la mía, y yo creo que es buena, esta sí. Claro, pero luego vendrá otro con la suya. Entonces lo mejor es que las militancias queden fuera, creo yo. Y efectivamente asumimos el riesgo de que la siguiente generación elija cosas distintas.
En España, por ejemplo, hay ahora mismo un movimiento sorprendente para mí de vuelta a ciertos valores conservadores entre los jóvenes, que se entiende en la medida que ser joven es un poco contradecir a tus mayores, y si el statu quo ahora mismo es más bien progresista, pues se entiende que lo que los jóvenes hacen pues es lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues como ahora lo dominante es lo progresista, pues los jóvenes están un poco en el otro lado. Y mi hija el otro día, adolescente, hizo una cosa que yo en mi vida hubiese hecho a su edad, y nadie que yo... Se fueron al desfile de las Fuerzas Armadas, que es una cosa... Lo hizo como si nada, y yo me contó, y yo dije, perdona, ¿cómo que...? Sí, tal, que hemos quedado allí y tal. Digo, vale, que quedaron allí como una quedada, a nada, a estar allí un rato y se vino a casa. Pero es una cosa sorprendente que los adolescentes estén yendo al desfile de las Fuerzas Armadas. Pero están yendo. Entonces, pues no es lo que dice el currículum, no está metiendo estas ideas. Pero la vida se abre paso. Entonces, pues les corresponde a ellos. Y si toca ahora un ciclo conservador, pues es su futuro, está en sus manos. Y lo democrático y lo pedagógico es, yo te he enseñado lo que creo que es mejor, que no creo que las Fuerzas Armadas están fenomenal, no tengo nada en contra, ¿no? Pero en España, la tradición española, al ir al desfile o lo militar, también de alguna forma se han liberado de esa carga quizá. En España, en la historia, pues por la dictadura militar, pues estaba muy vinculado esta idea, ¿no? Bandera, militar, fascismo. Es como en el imaginario, pero estos jóvenes ya... de alguna forma se han liberado de eso, y a lo mejor pues entablan una relación más saludable con estos signos y estos símbolos de lo que hemos tenido a lo mejor generaciones anteriores. No sé lo que pasará, es cosa de ellos realmente. Pero es también como respetar estos procesos, observarlos, conversarlos. Es muy importante mantener la conversación abierta y no censurar y no decir, pero ¿qué hacéis? ¿Estáis equivocados? O decir, no tenéis ni idea. ¿Qué pasa? ¿Que el 30% de los electores no tienen ni idea? No lo creo. Algo hay ahí que está respondiendo a algo. Entonces tenemos que mantener la conversación abierta. Bueno. Ahora acá tengo el micrófono. Vale. Me pido la palabra. Bueno, un agradecimiento a la doctora Bianca. Cuando ibas hablando, yo iba haciendo una línea de tiempo para mirar cómo en esta dinámica de la educación hay unas implicaciones importantes de lo que pasa en el mundo. Y entonces, en ese recorrido que ibas haciendo, me imaginaba en esos tiempos de los grandes filósofos y de la paideia, cómo se desarrollaba todo el proceso de la educación allí en Grecia, y en todo el desarrollo, en la formación del niño, el sujeto, y cómo hemos logrado pasar una serie de obstáculos y de crisis humana, y que es muy bienvenida esta charla, esta conferencia, porque realmente dentro de esas crisis que hemos pasado, pone en el centro pienso que está el maestro o la maestra. Es el lugar del pedagogo que necesita también hoy esta dinámica del cuidado y esa dinámica de la esperanza, porque en este recorrido también yo pensaba en qué momento Rorty y Freire lo encontraste allí en tus lecturas para hacer esta articulación en esa dinámica de tanto la esperanza como el progreso, cómo se dio esa dinámica. Y lo otro es mirar que esa esperanza, tanto del maestro como del estudiante, a veces se ve perdida por múltiples situaciones de nuestras naciones, como vemos una crisis humanitaria, una crisis que se está dando a nivel intergeneracional.
con esto también de las tecnologías, como hoy los muchachos, los jóvenes y nosotros tenemos abundante información. Y el docente, el maestro en el aula de clase centra todos los aprendizajes a través de la formación. Nosotros estamos en una facultad de educación en donde siempre se le dice al maestro en formación, usted está formando su propio estilo de ser maestro. Y ahí es donde está una serie de libertades. Yo pienso que aquí hay una palabra que trasciende en su discurso, que es la libertad en la enseñanza, o sea, deja al libre albedrío que el estudiante, el maestro se forme, y cómo llegar a darle sentido a la cultura, a la identidad, a la autenticidad de ese maestro. Porque realmente lo que estamos nosotros formando en las aulas son sujetos que en el mañana se van a encontrar con otros. Y uno le dice a los maestros en formación, los chicos que llegan donde usted va a llegar son chicos que ya están con el chip fuerte de la tecnología. ¿Y usted cómo se está preparando para llegar allá? Uno no alcanza a dimensionar ni a extender esa esperanza de cómo va a llegar ese maestro allá. Uno hace lo posible por ofrecer, una palabra que he aprendido hoy, el ofrecer esas posibilidades para que nuestros maestros en formación pues logren en algún momento que algo de lo que uno oriente, de lo que acompañe, de lo que ofrezca, les sirva para su vida. Entonces, me parece interesante. Lo otro que marca muy importante es cuando tú hablas de esa alta cultura. Tengo la inquietud cuando habla de la alta cultura, porque alguna vez, cuando yo hice el trabajo de las escuelas normales superiores, hacia mediados de los años 50, la Escuela Normal Superior de Colombia, hablaba de enseñar para la alta cultura, pero allí se formaban eran los maestros investigadores, pero eran los que mayor, dijéramos, conocimiento se tenía o un bagaje importante, significativo de lo que era ese conocimiento en su momento. Entonces, me viene a la inquietud de esa alta cultura, cómo su merced la determina Y lo otro importante es en qué lugar dejamos las disciplinas, la interdisciplinaridad, el pluralismo como punto de quiebre en el desarrollo de la educación, porque estamos hablando de un momento importante de la pedagogía, esa pedagogía que necesita el maestro llevar de la mano, que yo les digo a mis estudiantes, usted llevas un maletín como maestro en sus manos y que tiene que ser muy fuerte en eso. Dos aspectos fundamentales, la pedagogía y la didáctica, a propósito. Entonces, ¿cuáles serían esos horizontes que nosotros podríamos dar a estos maestros en formación para que resignifiquen esta esperanza que necesitan? Y veo que el centro también de la discusión, del debate de hoy, es el currículo. Entonces también dentro de esa línea de tiempo hemos pasado por diferentes etapas del currículo, ese currículo técnico, ese currículo flexible, ese currículo oculto, pero en una etapa importante donde allí también se encuentra Freire, Dewey, Rorty, haciendo la comparación de qué autores estarían y que lo señalaste, para ver que hoy necesitamos muchísimo del cuidado y de esa esperanza
pero en medio de la incertidumbre, lo ha señalado. ¿Qué pasará? Y nosotros no sabemos qué pasará. Pero me parece interesante cuando al final señalas el tema de la evaluación. El lugar de la evaluación, cuando uno llega al aula de clase, lo primero que tiene que desinstalarse de su cerebro es que va a evaluar a todo momento, sino vamos a hacer como un diálogo y al final vamos a recoger algunos elementos importantes que van a resignificar esa construcción de un resultado cuantitativo, entre comillas. Porque si ponemos la evaluación desde el comienzo, pues dejamos de ser maestros, de utilizar la pedagogía, de utilizar la didáctica y el currículo. Entonces, pienso que esa es otra posibilidad importante que hoy nos ha generado como esa posibilidad. Pues muchas gracias por todos los comentarios y observaciones. Voy a tratar de contestar a parte de ellas. Bueno, en concreto, por empezar por algo así asible, el tema de los autores que he ido citando, digamos que yo he prestado especial atención en mis investigaciones desde el principio, desde mi tesis doctoral, a la tradición filosófica del pragmatismo americano. Entonces parto de ahí y entonces mi trabajo del concepto de esperanza está más instalado en esa corriente más que en toda la trayectoria de Paulo Freire, ¿vale? Entonces por eso no le cito, aunque evidentemente cualquiera que le interese el concepto de la esperanza en educación, pues hay que ir a Freire, porque es una de las personas que más lo ha trabajado, evidentemente. Sobre la cuestión de la alta cultura, que es verdad que es toda una tensión, ¿no? Porque reconocer que hay una alta cultura, pues es decir que la hay y entonces hay otras que no lo son, ¿no? Esta cosa de la inclusión y la exclusión que decía, pero claro, ¿qué alternativa tenemos, no? La alternativa es que solo los ricos conozcan a Mozart. Pues no me gusta. Como plan le veo fisuras. Que solo los ricos vayan al Museo del Prado, que solo los ricos lean a Pérez Galdós, estoy hablando de ejemplos de la cultura española. Pues le veo problemas a esto, ¿no? Porque lleva a que dejamos a los chicos encerrados en lo que ya conocen, en lo que ya son. Y la escuela es siempre abrir horizontes. Ya sabemos que las élites están ya con todos los horizontes abiertos, por eso son élite, pero preocupémonos menos. O sea, quiero decir, ellos están a sus cosas y tienen sus mecanismos y van a encontrar siempre sus formas de reproducirse a sí mismos y ya está. Quiero decir que no, para mí no es tanto problema su existencia. Yo no quiero, lo que quiero es que más personas puedan llegar a lo mejor, a las cosas a las que volvemos, a los autores que han continuado, que les van a permitir mantener conversaciones con personas de distinta clase social, que les va a permitir moverse en el mundo con más confianza, porque van a comprender el mundo en unos códigos compartidos con personas de distinto origen que del que parten. Entonces, esta alfabetización cultural que hace la escuela a mí me parece muy importante. Entonces, ¿qué hacemos en la clase de música? Podemos aprender a bailar una bachata, que está muy bien, porque forma parte de nuestra cultura popular, pero también a lo mejor tengo que exponerles a la música orquestal, porque si no les expongo yo, nunca van a escuchar esa música. Y es una música que tiene su interés, que tiene su valor, que tiene su complejidad. ¿Por qué voy a desecharla? ¿No? Y yo siempre digo, bueno, ¿qué hacen las élites? ¿Qué hacen? Pues por algo lo harán. Entonces, es un poco esto. Es verdad que reconocer
la alta cultura implica ciertas cosas, ¿no? Pero siempre que podamos, yo creo que hay que crear estas oportunidades de poner en contacto a los alumnos con cosas que en su entorno natural no tendrían acceso. Entonces, músicas que ya oyen, comidas que ya conocen, hay que, ¿no?, como tratar de que trasciendan, de elevarlos, de llevarles más allá. Y más allá a veces es otras culturas, o sea, no es necesariamente un trascender hacia arriba, a veces es trascender en otras direcciones, en horizontal, pero este esfuerzo de trascender, de salir de ti, porque para eso digamos que ese es un potencial muy grande que tiene la escuela. ¿Y cómo hacer esto con respecto a lo disciplinar, lo interdisciplinar? Pues desde luego partir de lo disciplinar. No puedes hacer nada interdisciplinar si no hay una claridad disciplinar previamente. Entonces, no sé aquí en Colombia si estáis en esto, pero hay una cierta presión en las reformas curriculares en España por trabajar, lo llaman por ámbitos, ámbito científico. Y entonces es como mezclar la física, la biología, las matemáticas o el ámbito humanístico, filosofía, historia, literatura. Y esto rompe la disciplinariedad de los saberes, pero es que el saber se construye disciplinarmente. Entonces, robarles a la siguiente generación de eso, y además siempre me resulta muy paradójico que los políticos que defienden esto, ¿ellos en qué se educaron? Que digo, ¿pero por qué desprecian tanto lo que les ha permitido prosperar a ellos? Digo, ¿pero tendrán valor? O sea, ¿cómo es posible que me digas que no, la educación no es importante, no, los saberes, y mira su currículum, y son personas hipercultivadas que igual a través del sistema educativo, porque muchos a veces no vienen de grandes familias, del trabajo de una escuela que hacía su función, que se esforzaban esos profesores por enseñar cosas de valor, enseñarlas bien, han prosperado en la vida, han llegado a ministros, a consejeros de Estado, y no quieren eso para los demás. O la paradoja de que venden estas soluciones curriculares que suenan como bien, pero que lo que hacen es simplificar, vaciar. Evidentemente, si tú mezclas, reduces. Es que todos los profesores sabemos esto. Pero luego escolarizan a sus hijos en los colegios internacionales, en el liceo francés. Digo, ¿tendrán valor? ¿Tendrán valor que nos meten este modelo en el país, pero luego sus hijos los mandan a estudiar a Inglaterra? ¿Cómo es posible? Entonces, no me creo nada de esto, todo este discurso, es mentira. Tampoco sé si hay como una malignidad detrás, un plan. Es que creo que no, o sea, no lo sé realmente, pero me sorprende. Pero ¿cómo no quieres lo que estás queriendo para tus hijos, cómo no los quieres para los hijos de los demás? Claro, entonces, ¿cómo es posible esto? Como los profes de colegios públicos que no llevan a sus hijos a colegios públicos y les contratan privados. Y yo no juzgo eso, o sea, que no lo juzgo porque al final esos profesores no están decidiendo políticamente el currículum. O sea, lo veo más grave cuando tienen responsabilidades políticas. Lo que sí creo que le debemos exigir a los políticos y los profesores que formamos parte al final de todo el sistema, esforzarnos porque, como digo yo, que elegir escuela no fuese ni un tema de conversación, que todo el mundo fuese al que le pilla más cerca, al que le es más conveniente por logística familiar. Eso sería para mí el escenario ideal. No, ni financiación, que cada uno vaya a la que le pille más cerca. En España hago siempre esta diferenciación, tenemos un sistema bastante bueno de centros de salud, de atención primaria, todos los barrios tienen el suyo, y cuando se hizo en Madrid la ley de libertad de elección de centro que rompió la organización por distritos escolares, Madrid es un distrito único, entonces potencialmente puedes inscribir a tus hijos en cualquier escuela de cualquier barrio de Madrid, vivas donde vivas. También se hizo para elegir médico, ¿no? Elegir, ¿no?, el servicio educativo y servicios médicos. Pero digamos que de entrada uno siempre está adscrito pues, a un centro de salud y a un hospital, ¿no? Pero puedes cambiarte si tú quieres. Casi nadie se cambia, va al que le toca, pues porque están bien todos.
O sea, ¿qué dice? A no ser que sean cosas muy específicas, pues, es que este centro de salud no tiene pediatra por las tardes y solo... Cosas así como muy puntuales por las que la gente hace un cambio, ejerce su derecho a cambiar. Porque todos están bien. Son los mismos médicos, los medios son parecidos, está todo bien. Nadie. Luego, quien quiere se paga de más el privado y lo que queramos. Pero lo que es en la atención primaria, la gente va al que le pilla cerca. Y digo, lo ideal sería que las escuelas pudiésemos aspirar a eso, a que todas estén bien. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Pues trabajar porque escolarizar allí a los hijos de los profesores y de los políticos sea algo deseable. Evidentemente, a veces la realidad es que no son buenas escuelas, es que por diferentes motivos no hay un buen funcionamiento y hacer activismo con tus hijos es difícil. Pedirle eso a nadie es casi totalitario, ¿no? Pero lo que sí hay que pedir es exigir que deseemos usar ese servicio, que deseemos esas escuelas, que hacerlas deseables, todas. Entonces, bueno, que tiene su complejidad, pero que deberíamos aspirar a eso. No es tanto, estos eliges, no, estos sí financias, estos... Trabajemos porque, ¿no? Como cambiar un poco la pregunta, porque no sea conversación, que todas las escuelas estén bien, que uno vaya a la que le conviene más, pues porque mi madre los recoge y entonces les escolarizo al lado de mi suegra. O sea, razones así como de andar por casa, no porque si tienes la sensación, y a lo mejor no es una sensación falsa, a lo mejor hay algo de verdad, de que si escolariza a mi hijo aquí, pues siento que no le estoy dando lo mejor, y como padres tenemos siempre esa obligación. Entonces es complicado, pero tenemos que pedir a los políticos porque esto pueda ser una realidad, y la responsabilidad de los profesores también, de hacer mi escuela un espacio deseable. O sea, ¿yo qué puedo hacer para mejorar? Porque todos podemos hacer algo. Y el mundo se cambia persona a persona. No siempre es así una decisión de arriba mágica que va a llegar y lo va a arreglar todo. Cada uno en nuestro campo de acción tenemos un margen de responsabilidad. ¿Me estoy preparando las clases bien? ¿Estoy exigiendo a mis alumnos al máximo? ¿Estoy atendiendo a las familias? ¿Me estoy preocupando por qué les pasa? ¿Estoy corrigiendo los trabajos de los alumnos, viendo dónde está el error? Que son todo. Y claro, cuando estás en un ambiente, en un contexto de bajada de exigencia, pues también es muy fácil tú como profesor dejarte llevar, ¿no? Entonces por eso los profesores necesitamos todos como ideas a las que agarrarnos, que nos ayuden a mantenernos fuertes en el compromiso de la educación, porque es desgastante en sí mismo y repetitivo por naturaleza. Entonces, cómo encontrar cosas que permitan, ¿no? Ideas firmes, que no respondan a la emoción del momento, sino que sean razones fundadas, fundamentadas, que nos ayuden a aguantar la firmeza del compromiso. Bianca, muchas gracias por este espacio, por tu diálogo, por tus provocaciones. A todos los asistentes, pues muchas gracias por atender a las invitaciones que hacemos desde el doctorado, y pues estaremos atentos a cualquier otro encuentro para que podamos volver a encontrarnos, a dialogar. Que tengan bonito día y pues nos seguimos encontrando. Gracias. Muchas gracias.